Yo soy Pajo Nava, director comercial de UFC, y conmigo vamos a ver el día de hoy el tema de portafolios de inversión Scandia. Y para comenzar, bueno, vamos a empezar también con temas básicos. Me gusta mucho hacer ejemplos, pensar en escenarios posibles y de qué forma podemos explicarle a una persona que muchas veces no está involucrada con el tema de inversiones. En ocasiones hablamos con personas o prospectos que son médicos, que son veterinarios, son abogados, son comerciantes, son independientes, no tienen una relación como tal sobre el medio de inversiones o sobre información de inversiones. Así que bueno, pues el hecho de siempre darles información transparente, sencilla, es lo que más les va a agradar. Una vez me tocó a mí ver a un cliente y quise darle como mucho tecnicismo y ser demasiado pro. Y el cliente cuando acabé me dijo, Pajo, no te entendí nada de lo que me dijiste, yo solo quiero ahorrar, pero tú me hablas de cosas que yo no conozco, no entiendo y la verdad es que pues no te entendí nada. Así que pues siempre vamos a tratar de manejar un diálogo sencillo para que las personas puedan entender muy bien dónde están invirtiendo, en qué y sobre todo darle la certeza de que es una inversión segura. Hablando de segura es que todos los instrumentos que maneja Scandia de inversión son regulados, no se maneja para nada temas que no estén regulados. Entonces, bueno, creo que por ahí podemos empezar con entender que es una inversión bastante eh, segura. Ahora, para poder justo entrar en este mundo de inversiones, vamos a comenzar a entender que pues todas las personas tenemos diferentes tipos de metas, metas a corto, mediano y largo plazo. De hecho, damos una asesoría también que mañana vamos a dar técnica de ventas y parte de cerrar un cliente es poder entender que todas las personas tenemos metas diferentes y que pueden llegar a variar de tiempo dependiendo qué tipo de meta es. Por ejemplo, si tuviéramos una meta a corto plazo, hablando de a lo mejor de un horizonte de 6, 12 meses, un año, 2 años, hablaríamos a lo mejor que una persona quiere dinero para el enganche para un departamento, para una casa. ¿Qué tipo de alternativas en inversiones tendríamos en ese escenario, por ejemplo, que es a corto plazo? Bueno, tenemos alternativas líquidas, pagares bancarios, CETES o también deuda gubernamental. Si hablamos a lo mejor de un escenario donde una persona está buscando una propuesta para un plan educativo, donde su hijo, bueno, va a estudiar en un par de años, generalmente las personas lo contratan cuando sus hijos acaban de nacer o son niños pequeños de 1, 2, 3, 4 años, y he entendido que es el frente financiero para pagar su universidad. Bueno, seríamos a plazo de 15, 10 años, ¿no? Más o menos promedio ya podríamos avanzar a tener instrumentos como bonos y acciones en un nivel de riesgo moderado. Si tuviéramos a lo mejor personas con un perfil mucho más enfocadas en la parte de retiro, donde quieran ahorrar para, pues, para un PPR, para que tengan un retiro digno, ya estaríamos hablando de un plazo diferente, un plazo de unos 15, 20 años o incluso más. Para gente muy joven, podría llegar a tratarse de un plazo de unos 30 años. Entonces, bueno, pues ya podemos avanzar hacia instrumentos como acciones y bueno, para personas que están ya contemplando un tema de legado o herencia, ya hablando de plazos de 30 a 40 años, pues ya podemos también avanzar sobre bonos de alto riesgo, estructuras más complejas como derivados y acciones. Y para poder entender muy bien el tema de inversiones, voy a hacer un ejemplo y el día de hoy, en este momento, ustedes se van a convertir en inversionistas. Ya, o sea, ya en ese momento van a invertir. Así que vamos a ver un ejemplo que la verdad me gusta mucho porque entendemos conceptos propios del área de inversiones y a veces es muy importante poder entender por qué pasa esto, cómo funciona y bueno, tampoco confundir algunos conceptos como a veces pensamos que minusvalía es lo mismo que perder dinero o una plusvalía es ganancia. La verdad es que vamos a ver qué significa cada concepto y cómo es que evoluciona y que diferentes factores de nuestro entorno también pueden llegar a impactar cada uno de ellos. Así que bueno, vamos a comenzar. A ustedes en este momento se están convirtiendo en inversionistas y en qué van a invertir y cuánto van a invertir. Bueno, yo les voy a pedir que en este momento saquen de su bolsa 25 pesos con los cuales van a comprar 5 lápices. Cada lápiz les va a costar 5 pesos. Así que bueno, pues ya ustedes en este momento ya hicieron una inversión de 25 pesos y que compraron 5 lápices. ¿Ok? Ya los tienen ahí, están sus 5 lápices. Y bueno, pues vamos a ver cómo efectos de mercado
y parte de la ley de la oferta y la demanda mueven mucho el valor de su inversión. ¿Ok? Bueno, como ustedes saben, bueno, hay etapas donde las escuelas, los colegios consumen mucho porque es cuando regresan a la escuela. Me parece que ahorita creo que no estamos en esa época, pero imaginamos que estamos en enero, donde todos los niños, primarias, secundarias, preparatorias, todo el mundo regresa a la escuela. Y bueno, pues para ello recibieron los papás la lista de útiles, todo el mundo quiere comprar los útiles y en todos lados pidieron lápices. Entonces con ello, pues todo el mundo está comprando lápices porque estamos en la época de regresar a la escuela. Entonces, pues todo el mundo ahorita, es más, compran de más. Si te pidieron lápices, compras de cinco, porque si se le acaba uno, tienes otro ahí de reserva, y si se lo pierde, tienes otro. Y bueno, pues así vamos consumiendo bastante ese producto en ese momento, ¿ok? A lo cual lo que genera es que pues todas las papelerías, incluso el Lumen, todo el mundo, bueno, ya se escaseó el lápiz porque todo el mundo compró hasta de más porque pues querían tener ahí guardado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando un producto tiene justamente escasez? Bueno, pues nos vamos un poco a la ley de la oferta y la demanda. Cuando hay escasez, incrementa el costo, se hace más caro. Este ejemplo lo podemos ver incluso cuando vamos al supermercado y de repente vemos que el kilo de limón está en 60 pesos y dices, oye, ¿en qué momento? ¿No? ¿Qué pasó ahí? Y de repente en la noche escuchamos en las noticias que hubo pues un problema con los limoneros, que hubo una manifestación donde dejaron de producir, entonces escaseó mucho el limón y como hay poquito pues se volvió muy caro y pues ahí vamos justamente viendo los efectos en el súper, obviamente también en nuestro bolsillo. Así que bueno, pues cuando tenemos escasez de algún producto, bueno, pues se vuelve más caro, a lo cual sus lápices que compraron, que siguen siendo 5 lápices, ahora cuestan el doble. Ustedes lo compraron cada uno en 5 pesos, pero ahora cuestan 10. O sea que sus 5 lápices ahora valen 50 pesos. ¿Ok? Si en este momento ustedes dicen, oye, ¿sabes qué? Estos lápices que están caros ahorita los voy a vender porque todo el mundo quiere, yo los tengo y pues los voy a vender caros, se convertiría en una ganancia porque ustedes invirtieron 25 pesos y ganarían el doble, 50 pesos. Pero como no los están vendiendo y dicen, me los voy a quedar, y voy a ver qué pasa más adelante, solamente fue un efecto de plusvalía, o sea, el incremento del valor de las acciones o de sus lápices en el tiempo, ¿ok? Se hubiera convertido en ganancia si ustedes los hubieran vendido, pero como no los vendieron, solamente incrementaron su valor, o sea, tuvieron una plusvalía. Pero bueno, pues esto siguió avanzando y ¿qué creen? Que los empresarios, los dueños de de las papelerías, de los súper, dijeron, híjole, ahorita el lápiz está en 10 pesos cada lápiz, así que vamos a producir el triple porque esto está para ricos y vamos a volvernos millonarios y vamos a vender el triple de lápices, ¿no? Pero ¿qué creen? Que todo el mundo ya había comprado sus lápices, entonces hubo una sobreproducción y ya no hay consumo porque la gente ya tiene sus lápices. Entonces, lo que pasó es que pues ahora todas las papelerías, todos los súper tienen muchos lápices, las bodegas llenas, no se vende. ¿Y qué es lo que pasa cuando algo no se vende y hay sobreproducción? Bueno, pues regresamos a la ley de la oferta y la demanda. Sobreproducción sin consumo genera disminución en el costo del producto, ¿ok? O sea, se hace más barato. Entonces, aquí lo que vamos a tener justamente es que los lápices, de costar 10 pesos cada uno, como en todos lados hay muchos y nadie los está comprando, pues ahora están baratos. Ahora cada lápiz cuesta 2.50, la mitad de lo que ustedes lo compraron. Entonces, híjole, ahorita si ustedes invirtieron 25 pesos, el valor de sus lápices es de 2.50. Si ustedes los vendieran, ahorita que dicen, híjole, no, pues esto está bien barato, al rato va a costar un peso cada lápiz, los vendo y por lo que me pueda recuperar, no que le pierda. Aquí sí estarían perdiendo. ¿Por qué? Porque ustedes invirtieron 25 pesos y están ganando, bueno, están recibiendo a cambio de sus 5 lápices solamente 2.50. Están perdiendo la mitad de su inversión. Pero ¿qué pasa si no los venden? Si se quedan con los lápices, solamente sería una minusvalía. Sería el decremento del valor de las acciones en el tiempo o de sus lápices en este ejemplo, ¿no? Entonces, mientras no los vendan, no han perdido, ¿ok? Pero bueno, pues vamos a seguir avanzando en el año y pues obviamente los niños siguen consumiendo lápices, siguen gastando, siguen comprando. El consumo se normaliza
regresamos justamente a esta parte de la ley de la oferta y la demanda, se estabiliza el mercado. ¿Por qué? Porque el empresario dejó de sobreproducir, el consumidor siguió consumiendo y con esto se niveló el mercado, a lo cual sus lápices regresaron a un costo de 5 pesos. Entonces ustedes pudieron vivir en el tiempo una evolución del costo de sus lápices, donde efectos del día a día, que a veces lo vemos algo tan cotidiano, van a alterar el valor de la acción y con ello su inversión. Pero que creen que pues hay algo que nos pasa en todo el mundo y no hay forma de huir de eso, que es la inflación. Todo cuesta siempre más caro, o sea, todo incrementa su costo. Lamentablemente, pues el dinero pierde valor. Si hoy en día vamos y compramos el lápiz en 5 pesos, el año que entra ya va a estar en 6 pesos y luego en 7 pesos y luego en 8 pesos y siempre va a crecer. ¿Por qué? Porque de lo que está hecho el lápiz, pues de la madera, el grafito, todo lo que incluye el lápiz va a crecer de costo y por lo cual el producto final va a crecer también de costo. A lo cual, de forma muy natural, su inversión siempre va a valer más. ¿Por qué? Porque sus 5 lápices, si bien los compraron en 5 pesos cada uno, por el tema de inflación solamente por tema de inflación, va a subir cada año de costo. Imaginemos que va a subir 1 peso cada año. Entonces, el próximo año sus 5 lápices van a valer 30 pesos. ¿Ok? Entonces, bueno, pues el tema de inflación no hay cómo huirle. Esto es algo que nos pasa en todo el mundo. Afortunadamente, no hemos tenido una inflación tan agresiva en México. Y bueno, pues es parte de lo que una persona vive en el transcurso de su inversión. Ahora, como pudimos observar, en el tiempo, ustedes duplicaron el valor de sus lápices y en algún momento se fue a la mitad de valor. O sea, disminuyó mucho el valor. Ustedes jamás perdieron los lápices, siempre fueron 5. O sea, no quiso decir que cuando bajó solo tuvieron 2 lápices. Siempre tuvieron 5, nunca se movieron. Solo que sube y baja el valor dependiendo del efecto de mercado. ¿Qué es lo que ve el cliente? Ustedes lo están viendo ahorita con un ejemplo, pero un cliente, ¿qué es lo que ve? Un cliente ve esto. Un cliente ve que invirtió con ustedes 1,500 pesos y de repente subió, de repente bajó, de repente volvió a subir, se estabilizó, volvió a crecer. El cliente a veces no entiende que parte de lo que nos pasa en el día a día puede llegar a afectar de forma positiva o de forma negativa su inversión. Lo importante aquí es que, aunque veamos en algún momento una minusvalía, el que gana es el que se queda. Lo peor que puede ser una persona al momento de tener una minusvalía es salirse de la inversión, o sea, vender sus activos, ya sean de renta fija o de renta variable. ¿Por qué? Porque ahora sí están perdiendo. Yo lo que le recomiendo siempre a una persona que está en renta variable y que tiene etapa de minusvalías es, si no te gustó este efecto de la renta variable, por lo menos espérate que tu inversión se estabilice, porque esto va a subir. Solo espera que suba y si no te gustó la adrenalina de la renta variable, te mueva un portafolio sin riesgo donde esto no se va a vivir. Esto que estamos observando se vive en renta variable, ¿ok? En acciones en bolsa mexicana o extranjera. Pero en renta fija esto no pasa, es muy difícil que esto pase. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de un producto, pero si hablamos de la economía de un país, por ejemplo, hablando del país México, pues evidentemente, pues muy difícilmente los elementos que hacen que algo se vaya a la quiebra, como por ejemplo un país, va a pasar. Entonces, la renta fija, si bien hay movimientos que los vamos a ver un poquito más adelante, jamás se va a mover así, por lo cual si una persona no es tolerante al riesgo, se recomienda renta fija. Si una persona tiene el estómago, la experiencia y sobre todo entiende muy bien que la naturaleza de la renta variable es esto que estamos viendo, está perfecto que entre en un portafolio, como por ejemplo el que vamos a ver de renta variable. Y bueno, pues ya habiendo vivido esta experiencia donde ustedes fueron inversionistas, vamos a regresar a justamente los portafolios Scandia, donde para poder definir un portafolio para alguna persona es importante tener siempre presente el estómago, o sea, qué tan tolerante es al riesgo y también la experiencia. ¿Cuánto tiempo va a ahorrar y si ya invirtió antes en algún otro instrumento? ¿Por qué es importante cada una de estas? Bueno, justo porque el tiempo, muchas veces hay personas que tienen la tolerancia al riesgo, o sea, tienen esa experiencia, pero son plazos muy cortitos. Es una inversión a 5 años.
Yo le diría, cuando sean plazos tan cortos, siempre también vamos a preferir que sea un portafolio sin riesgos, porque es muy poco el tiempo. Pero bueno, vamos para allá. Ahora, ¿para quién está dirigido este tipo de portafolio? Bueno, para personas que tienen la posibilidad de organizar un flujo mensual de ahorro a mediano o largo plazo, personas que están hoy en día eh, manejando sus finanzas de forma muy inteligente para poder comprarse una casa, un carro, pagar su retiro, un negocio, cualquier tipo de meta que tengan hoy en día la decisión de comenzar. Con ingresos promedio de 25,000 pesos, justo entendiendo que la aportación mínima de Scandia es de 1,500 pesos y que recomendamos siempre que ahorren pues más o menos el 10% de su ingreso mensual. Hablaremos que, bueno, pues una persona que esté con un ingreso mensual entre 20 y 25,000 pesos le quedaría perfecto un producto de Scandia. Que busque que su dinero esté a salvo, creo que también aquí hablando de tema de inversiones es algo súper valioso. Seguramente han escuchado películas de terror, más bien historias de terror, donde empresas que pues ofrecen inversiones lamentablemente desaparecen y creo que hemos visto este año 2025 que acaba de cerrar mínimo dos casos en México de pues una empresa por allá por Monterrey, otra empresa por acá en Ciudad de México. ¿Y qué es lo que pasa con Scandia? Bueno, que eso no va a pasar nunca. Scandia es una empresa regulada por dos entidades importantes que es la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lo cual lo hace una empresa sólida y estable, auditada, bueno, por todos lados, por dentro, por fuera, por un lado y por el otro. Así que tengan la tranquilidad de que le están ofreciendo a sus clientes y prospectos una propuesta segura. Que no dejen las cosas al azar igual, que no están pensando en, bueno, ya veré mañana, ¿no? Ya veré mañana cómo pago la universidad de mis hijos, ya me preocuparé cuando esté viejo el tema del retiro. Ahorita voy a dedicarme a disfrutar y gastar. Al contrario, es hoy en día me ocupo de forma inteligente para poder tener ese frente financiero, para poder hacer frente a una universidad de mis hijos, a mi retiro, a comprarme una casa, a un viaje, a poner un negocio, cualquier tipo de meta. Y también que valoran la transparencia y que no los engañe con letras chiquitas. ¿Por qué? En el tema de portafolios, tampoco les vamos a ofrecer rendimientos irreales. He visto propuestas con rendimientos del 20%, del 25%, y dices, híjole, ¿eso de dónde lo sacan, no? O sea, ¿de dónde sacan tanto dinero? En algún momento me iban a ofrecer, híjole, ahí sí se la volaron. Era un rendimiento del 1,000%. Me ofrecían, no les voy a decir quién, bueno, no qué empresa, pero me ofrecieron un rendimiento de 1,000%. Yo decía, estos locos, obviamente, pues uno que ya está en el medio, no cae tan fácil. Investigué la empresa y era una empresa bien rara con sede en Houston. Me metí a la computadora a investigar la dirección. Era un estacionamiento. Aquí no tenían oficinas. O sea, algo que dices tú, pues eso es un fraude seguro, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que uno que está en el medio, pues puedes a veces detectar esos red flag y decir, alerta, esto es un fraude, no lo hagas, ¿sabes? Pero una persona que está totalmente ajena al medio, que no sabe o que no tiene estos elementos a lo mejor de poder investigar, caen, caen y pues lamentablemente ahí es donde la gente luego pierde su patrimonio. Y bueno, pues la verdad es que es bastante triste. Regresando a los conceptos, bueno, ¿qué es un fondo de inversión? ¿Cuáles son los objetivos de los fondos Scandia? ¿Cuáles son los riesgos de mercado? ¿Quién los regula? ¿Y qué ventajas tiene invertir en un fondo de inversión? ¿Y qué es un fondo de fondos? Bueno, pues número uno, ¿qué es un fondo de inversión? De acuerdo a la ley de los fondos de inversión, son sociedades anónimas cuyo objetivo es la adquisición de valores y documentos seleccionados de acuerdo al criterio de diversificación de riesgos. Y son activos objeto de inversión los valores, títulos y documentos a los que resulte aplicable el régimen de la ley de mercado de valores. Como les había dicho, siempre vamos a manejar en Scandia instrumentos regulados. No manejamos ningún tipo de instrumento no regulado. Por ejemplo, alguna vez me preguntaron por criptomonedas. Scandia no maneja criptomonedas. ¿Por qué? Porque no está regulado hoy en día. No sabemos si mañana lo estará. Y tal vez cuando esté, probablemente Scandia entre en ese tipo de alcances en inversión, pero hoy no está regulado, por lo cual no está justamente como una opción de inversión. Todo lo que tenemos en renta fija y renta variable son instrumentos regulados. ¿Qué tipo de instrumentos manejamos? Bueno, renta fija, renta variable.
La renta fija, como saben, son las sociedades de inversión, operan con activos objeto de inversión cuya naturaleza corresponde a acciones. Y la renta variable, la renta fija son instrumentos de deuda, operan exclusivamente con activo objeto de inversión cuya naturaleza corresponde a valores. Generalmente, obviamente, lo que son instrumentos de renta fija se refiere a gobierno y renta variable se refiere mucho más a bolsa mexicana y bolsa extranjera. ¿Cuáles son los riesgos de mercado? Es valioso tomar en cuenta que estos riesgos están inherentes, implícitos en cualquier tipo de inversión, en cualquier empresa, digan la que me digan, si es si es una empresa en México o en el extranjero, la que sea, todas tienen ese riesgo, que es riesgo de mercado, cambio en las tasas de interés o tipo de cambio. Por ejemplo, ahorita que tenemos el dólar tan inestable, justamente aquí ese tipo de riesgo viene implícito en las inversiones. De hecho, también lo podemos ver un poco con los ejemplos que hace rato veíamos, que estos efectos de oferta-demanda pueden llegar a afectar la inversión del cliente. Riesgo de crédito, bueno, surge por la posibilidad de que algún emisor de un activo del fondo no cumpla con sus obligaciones de pago. Riesgo de liquidez es riesgo generado por el mercado secundario en donde se realiza la compraventa de valores. Y el riesgo operativo, control interno ineficiente o fallas en las operaciones puede comprender el riesgo tecnológico y el riesgo legal. Algunos ejemplos, bueno, justo en el riesgo operativo hemos escuchado que a veces hay empresas que lamentablemente han sido hackeadas, roban la información de los clientes y evidentemente eso hace vulnerable a la empresa, a lo cual, ¿cuál es el efecto? Imaginemos que ustedes están en una empresa, no sé, en una plataforma, ¿no? Netflix. Y se entera que, pues, ahí estos ladrones cibernéticos robaron la información de los clientes de Netflix. ¿Qué robaron? Robaron el nombre, la cuenta bancaria donde domicilian el cargo, datos personales como lo que nos damos de alta cuando damos de alta el servicio de Netflix. Y de repente ustedes sabes que, o sea, si le robaron la información tan fácil, pues al rato puede tener quien me esté llamando, robándome mi dinero en mi cuenta y entonces no quiero eso. Y se empieza a dar de baja de Netflix, justamente ¿por qué? Porque pues se enteraron que no tienen control sobre su información. Y con esto, Netflix, al perder suscriptores, empieza a perder valor como empresa, bajan las acciones, por lo cual si hay alguien invertido en Netflix, va a bajar justamente la parte de la rentabilidad. A ese ejemplo lo pongo, obviamente eso no pasó, no le han robado nada a Netflix, tranquilos, no cancelen su suscripción a Netflix, pero es un ejemplo de cómo este tipo de riesgos impactan y cómo impactan y por qué a una persona que está invirtiendo en esa empresa. ¿Cuál es el objetivo de los fondos Scandia? Bueno, diversificación. Justamente como bien dicen, este famoso dicho, nunca tengan los huevos en la misma canasta. ¿Por qué? Porque si se te caen, se te rompen todos y ya te quedaste sin huevos para el desayuno. Siempre diversifica, ¿ok? Se refiere a que nunca tengas todo el dinero invertido en una sola empresa. Hazlo en diferentes empresas para que se diluya el riesgo. Tenemos en Scandia portafolios muy diversificados justamente con este efecto, en donde si bien a lo mejor puede irle muy mal a una empresa, eh, como lo vimos, imaginemos que una de las empresas fue Netflix y le fue súper mal. Bueno, el dinero no lo tengo solamente ahí, lo tengo en otras muchas más para que justamente ese impacto, si bien sí va a afectar al portafolio, no lo lleva a la quiebra. Ofrecer fondos también especializados en diferentes tipos de mercado. El cliente siempre está buscando invertir en cosas diferentes, depende mucho también del perfil, pero hay muchas veces personas que quieren invertir en Estados Unidos, en dólares, entonces siempre tener opciones para todos los clientes. Y también contemplar un mayor número de instrumentos para aumentar las posibles estrategias de inversión. Ya aquí también tomamos en cuenta que Scandia, con todo el dinero de los clientes, es posible poder entrar a instrumentos mucho más complejos, que si a lo mejor yo quisiera, solo yo, Pajo Nava, como mortal, entrar a SP500, sí lo puedo hacer, pero necesito cantidades mucho más altas o también me saldría muy caro. Recordemos que ese tipo de inversiones siempre hay un intermediario en medio, siempre hay alguien en medio. Entonces, ellos seguramente pues cobran su comisión. Entonces, seguramente para mí sería mucho más complejo o mucho más caro poder hacerlo.
¿Cuáles son las ventajas y beneficios de invertir en un portafolio o en un fondo de fondos? La regulación. Regresamos a la parte que nos da tranquilidad, que el dinero está en una empresa que está regulada. Yo siempre divido los clientes en tres tipos de clientes. Está el cliente que apenas está construyendo su patrimonio. O sea, si tú hablas con él en la entrevista, hoy no tiene nada ahorrado. Vive al día, gana su sueldo y se lo gasta, se lo quema en 2 segundos. No tiene ahorros, tiene tarjetas de crédito ahí con pagos mínimos, tiene de algunas deudas. Es un cliente que está apenas en sanación financiera y en construcción. O sea, apenas va a empezar a construir. Obviamente esa persona que está creando su patrimonio, el dinero tiene que estar súper seguro porque es apenas los cimientos de su patrimonio. Hay un segundo cliente que a lo mejor ya pasó esa etapa de disciplina, ya tiene un frente financiero, pero es su único patrimonio. ¿A qué me refiero? Un cliente que tiene hoy en día su casa, ya la pagó, no la debe, ya la tiene, ya la liquidó. Tiene a lo mejor en el banco 1 o 2 millones de pesos. Y es el dinero con el que se va a retirar. O sea, con ese dinero, él dice, yo con ese dinero, pues de los 65 años ya no voy a trabajar y voy a tomar de ahí pues unos 30, 40 mil pesos mensuales para vivir, vivir a gusto en una playita. O sea, es básicamente pues su patrimonio para el retiro. No tiene más. Hay otro cliente que tiene un alcance mucho más amplio. O sea, tiene casa, sí. Tiene casa de retiro también. Tiene propiedades. Tiene dinero en el banco que es para que él viva bien hoy en día, para su retiro, y tiene mucho más. Y no estamos hablando a lo mejor de una persona con 10 millones, pueden tener 100 millones, 100 millones de pesos. Esa persona seguramente sí se da un poco más el lujo de decir, ah, pues me voy al casino, si pierdo 100,000, 200,000 pesos, pues no pasa nada porque pues, tengo 100 millones de activos de patrimonio. Si de repente invierto en criptomonedas e invierto 1 millón y lo pierdo de un día a otro, pues, tampoco pasa nada porque pues tengo dinero para mi retiro. O sea, es un perfil diferente. Entonces, si estamos hablando del patrimonio de las personas, con lo que van a vivir, con lo que se van a comprar su casa, con lo que se van a retirar, el dinero tiene que estar súper seguro, siempre sobre empresas reguladas. Si tenemos este tercer perfil, que su alcance patrimonial es súper amplio, que también la gente que tiene dinero lo cuida bastante, ¿eh? Déjenme les digo que conozco gente de mucho recurso y híjole, son también bien cuidadosos con su dinero, no les gusta perderlo. Pero hay quien sí le gusta andar sin dinero, se va al casino y aunque pierda no pasa nada para él, es como su forma de distraerse, de divertirse. Ok, ese perfil entonces puede tener ese tipo de experiencias mucho más dirigidas a la renta variable no regulada incluso y perderlo, pero no pasa nada, no está afectando su patrimonio. ¿A qué me refiero? Que siempre todo tipo de inversión tiene que ser seguro. Una empresa auditada como Scandia, con un control de departamento de riesgos. Obviamente ningún riesgo se puede eliminar, pero se pueden controlar. Contar también con un equipo de especialistas, si bien muchas veces los clientes no tienen este conocimiento financiero, habrá un equipo especializado que les va a ayudar para manejar los portafolios, darle diversificación, rentabilidad, liquidez, obviamente bajos costos, como yo les decía, si hoy en día una persona quiere entrar en un instrumento, por ejemplo, como SP500, sí lo puede hacer, pero le va a salir mucho más caro que si lo hiciera con Scandia. Y también tener opciones diversas de inversión. Ahora sí, vamos a ver los portafolios de Scandia. Hoy en día tenemos en cada portafolio un mandato. El mandato va a ser el que va a determinar cómo está conformado ese portafolio. Es básicamente el protocolo de construcción del portafolio y de seguimiento. Cada mandato le va a decir justamente a los clientes las características del portafolio, incluyendo máximos, límites y mínimos de cada clase de activo, cuál es el objetivo del portafolio, a qué cliente va dirigido ese portafolio, cuál es el nivel de riesgo, si es alto, mediano o bajo, determinar un benchmark que es un competidor externo que maneja una composición igual o similar. eh, Revisión del mandato, hay obviamente también una revisión y un comité del portafolio, los cuales van determinando justo cuál es el objetivo de este portafolio y ya que se está autorizado, se evalúa y se implementa la estrategia. Lo digo porque también no crean que si yo les digo que Jaime Álvarez es el director de inversiones,
Si un día se despierta y dice, hoy tengo ganas de mandar todo el dinero de los clientes de Scandia a, no sé, a Tesla o a Facebook o a Amazon, y de repente ver una caída y ahí hay una mala decisión, eso no pasa. Para que Jaime Álvarez tome una decisión, tiene que pasar por todo el protocolo que implica modificar algún porcentaje del portafolio. Ahora, hablando ahora sí de cada portafolio, vamos a ver en este momento portafolios para el producto Capital Seguro y Capital Plus. Y si alguno de ustedes tiene cartera que se haya emitido de CREA antes del 2025, o sea, 2024 para atrás, también esos planes manejan estos portafolios. Y los vamos a ver desde el menor hasta el mayor riesgo. Tenemos el portafolio conservador, que es un portafolio que está 100% deuda mexicana, es básicamente renta fija y busca minimizar los riesgos incurridos por el portafolio en el corto plazo. Tenemos el portafolio estabilidad que tiene máximo 10% renta variable. Renta variable en México, importante mencionar que es bolsa mexicana y lo que busca es obtener un desempeño estable en periodos cortos a un nivel bajo de volatilidad. El portafolio moderado ya es algo diferente, ya tenemos 40% de renta variable máximo y busca la generación de rendimientos con un moderado nivel de riesgo. Esta participación de renta variable también es en su mayoría bolsa mexicana. Tenemos el portafolio dinámico, que aquí ya cambia la cosa. ¿Por qué? Este portafolio tiene 60% de renta variable. Este 60% está dividido en bolsa mexicana y bolsa en el extranjero. Pero hablando del más del 50% de renta variable, yo les digo, sí o sí, repito, sí o sí, vamos a ver en el tiempo la volatilidad que vimos en un inicio, o sea, plusvalías muy agresivas o minusvalías muy agresivas. ¿Por qué lo digo? Porque aquí es donde podemos contemplar a clientes que están con tolerancia al riesgo. Si el cliente no tiene tolerancia al riesgo, ni vean ese portafolio, ni lo vean. Los clientes sin riesgo nos vamos a quedar con conservador, estabilidad y moderado. Clientes con tolerancia al riesgo, vamos a poder avanzar a un dinámico o especulativo. Especulativo ya manejamos 80% en renta variable. Aquí ya obviamente ya es una experiencia muy volátil. Vamos a ver en el tiempo plusvalías agresivas o plusvalías también bastante agresivas. Aquí tenemos incluso también más del 50% de la renta variable en fondos globales, o sea, en empresas del extranjero. Así que bueno, pues este portafolio especulativo es para clientes con tolerancia al riesgo. Ahora, en tiempo también muchas veces me preguntan, oye Pajo, en tema de tiempo, si un cliente invierte a 5, 10, 20 años, ¿cuál recomiendas? Yo le diría, conservador, estabilidad y moderado para cualquier plazo, el que sea. 5, 10, 15, 20, 30 años, cualquiera. Un portafolio dinámico para un cliente que va a ahorrar como mínimo 10 años. De 10 años en adelante. Oye, Pajo, va a ahorrar 5 años. Yo no te lo recomiendo porque es muy poco tiempo. Y es un portafolio con más del 50% de renta variable, a lo cual se recomienda que tenga por lo menos un mínimo de 10 años. El portafolio especulativo se recomienda para plazos mínimos de 15 a 20 años. Eh, ¿Qué tipo de planes? Un PPR, por ejemplo. Una persona que va a ahorrar para su retiro, que seguramente será un plan bastante amplio, especulativo le queda muy bien. Un plan educativo también, que a lo mejor es el cliente que acaba de tener a su bebé y quiere ahorrar por 18, por 17 años, también un especulativo está bien. Aquí empezamos justamente ya a detectar, depende del perfil, qué portafolio le podemos llegar a recomendar. Ahora, no se preocupen, la solicitud tiene un cuestionario financiero, el cual le va a dar una recomendación al cliente del portafolio de acuerdo a lo que conteste y que se evalúe su nivel de riesgo. Ahora, vámonos más adentro. Ya vimos los portafolios. ¿Qué hay dentro de los portafolios? Bueno, aquí tenemos los fondos. Los fondos, digamos que son las partes con las cuales está conformado ese portafolio. Son 5 fondos. Va a ser, son acrónimos tal cual, es SKGUP, que es gobierno, SKDSP, que es deuda a corto plazo, SKDEST, que es deuda estratégica, SKRVMX, que es renta variable en México, o sea, bolsa mexicana, y SKRVCT, que es renta variable estratégica.
o sea, fondos globales o inversión extranjera. Ahora, tenemos dos bloques porque al de arriba dice premium y abajo dice premium exento. Pero si yo observo son igualitos, no cambian nada. ¿Cuál es la diferencia? Que el premium exento es el que está dirigido para el que tiene beneficios fiscales de exentar. ¿Exentar qué? Exentar el ISR de los rendimientos reales. Recordemos que todas las inversiones de cualquier tipo de empresa tienen que pagar impuesto. ¿Por qué? Porque es una ganancia para el cliente. Recordemos que todo lo que ganamos, pues el SAT nos pide su partecita, ¿no? Si uno gana porque trabajamos, porque vendimos algo, porque tenemos un negocio, porque lo que sea, el SAT te dice, mira qué padre, ganaste dinero, dame mi parte, lo que me corresponde, tu impuesto, ¿ok? Entonces, el hecho de que tengamos un PPR, este producto, el SAT permite que sea exento de impuestos. A lo cual, si bien la composición, como la pueden ver, es igualita, siempre le va a dar un poquito más de rendimiento, no porque gane más, sino porque le vamos a sumar ese porcentaje que exentó, que es equivalente al 20% de los rendimientos reales, ¿ok? Ahora, regresemos a la conformación de los portafolios. El conservador, como ya hemos dicho, pues es básicamente renta fija. Si vemos, el 100% está en deuda a corto plazo. El portafolio de estabilidad ya hay mucho más diversificación, tiene 40% en gobierno, 40% en deuda a corto plazo y 20% en deuda estratégica. Seguimos también con portafolios sin riesgo. El moderado tiene 15% en deuda a corto plazo, 65% en deuda estratégica, 7% renta variable en México y 13% renta variable estratégica. Si nos damos cuenta que ya tenemos pues el 20% en renta variable. Sin embargo, aún así, este portafolio no presenta minusvalías en el tiempo. ¿Ok? Dinámico. Ya aquí habíamos dicho que ya es volatilidad. ¿Por qué? Vamos a hablar. 10% deuda a corto plazo, 50% deuda estratégica, 15% renta variable en México y 25% renta variable estratégica. Ya se empieza a recargar mucho más en la renta variable. Y el especulativo, bueno, pues tenemos 5% deuda a corto plazo, 35% deuda estratégica, 20% renta variable en México y 40% renta variable estratégica. O sea, ya estamos hablando de un portafolio muy volátil y sobre todo muy inclinado a la renta variable. Así que bueno, pues obviamente este portafolio sí ya tendría en el tiempo, sí o sí, repito, sí o sí, plusvalías muy agresivas o minusvalías muy agresivas, que repito, no es lo mismo que perder o ganar. Recordemos que solamente es el incremento o decremento agresivo en el tiempo en la inversión del cliente. Ahora, vamos a ver qué hay dentro de los fondos. O sea, nos estamos metiendo hasta dentro, hasta las entrañas, ¿sí? Bueno, pues los fondos que tenemos, deuda a corto plazo, deuda estratégica y gobierno, aquí vamos a observar los instrumentos que hay dentro. ¿Qué hay dentro? Hay CETES, hay bondes, hay reporto. Y me dirán ustedes, oye, Pajo, ¿y por qué estas CETES, 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 CETES? O sea, ¿cuál es la finalidad si ofrece CETES, ¿no? Al final, si alguno de ustedes ha entrado a CETES Directo, yo tengo una inversión en CETES Directo. Yo no lo recomiendo para una meta específica porque es dinero que tienes tú líquido, lo puedes sacar cuando quieras. Entonces, yo la verdad nunca duro más de 6 meses, lo saco porque es como tener una cuenta bancaria a la vista. Entonces, sí, a mí no me ha servido para llegar nunca a una meta, si bien este, muchas veces es importante saber cómo funcionan los instrumentos, para mí no es un medio para llegar a una meta, ¿ok? Habrá que decir, en lo particular a mí no me ha funcionado, pero si ustedes entran a CETES directos, bueno, pueden comprar CETES a diferentes plazos. Me pasó bien una cosa una vez, contraté CETES a 3 meses, creo que eran 2,000 pesos. Pero ¿qué creen? Que pues obviamente pues, uno trabaja, uno anda a todos lados, uno hace ejercicio, uno anda en otras cosas, ¿no? Entonces esa inversión, siempre que pasaban los 3 meses, se me olvidaba. Se me olvidaba y se volvía a reinvertir. Y se volvía a reinvertir. Entonces, cuando los quería sacar, me acordaba y decía, híjole, ya pasó la fecha. Ya se volvió a reinvertir. No, la que sigue ahora sí lo saco. Y pasaba otra vez 3 meses y se me volvió a olvidar. Híjole, ya pasó otra vez. Bueno, pues ya ni modo, otros 3 meses, ¿no? Pasaron así como, no sé, medio año, más de medio año, casi un año.
Y no podía yo sacar el dinero porque se me olvidaba la fecha de liquidación de ese set. Entonces, ese es el punto importante de cómo hay gente trabajando dentro de Scandia haciendo esa gestión. ¿Por qué? Porque estos CETES, aquí es lo que me gusta mucho, estrategia en renta fija. Generalmente cuando hablamos de renta fija es algo muy acotado. Scandia lo que hace es contratar diferentes plazos para potencializar la renta fija y con eso que el cliente gane mucho, gane, digo, tenga una rentabilidad más atractiva que la de solamente estar en CETES directo. ¿Por qué? Porque aquí ya estamos hablando de estrategia con los plazos para que el cliente pueda tener mayor rentabilidad. ¿Ok? Y bueno, vamos a pasar a la renta variable México, que bueno, aquí tenemos la conformación del fondo RVMX. ¿Y qué tipo de empresas son estas que estamos observando aquí? Bueno, Walmex creo que es algo muy fácil de poder descifrar. Hablamos de Walmart México. Jefe Norte, estamos hablando del Grupo Financiero Banorte, Grupo Banorte. FEMSA, bueno, obviamente ya el nombre lo dice, Fomento Económico Mexicano, este pequeño empresa, ¿no? Y a mí me sorprende cómo hay un Oxxo enfrente de un Oxxo, o sea, ellos son su misma competencia y les va bien a los dos, o sea, es un negocio increíble, FEMSA. También tiene Coca-Cola, tiene farmacias, tiene muchos líneas de negocio. AMX América Móvil, todos los que tengamos teléfono Telmex o Telcel, el dinero está ahí invertido, entonces va bien porque a Telcel le está yendo bastante bien. G México es Grupo México, que obviamente incluye mineras, transportes, infraestructura en México. Todo lo que es Grupo México es un monstruo. Ahí tenemos también parte de la inversión de los clientes. Cemex, bueno, pues ni qué decir, ya solito el nombre lo dice, Cementos Mexicanos, orgullosamente líderes en el mundo en cemento. GAP es Grupo Aeroportuario del Pacífico, son aeropuertos de Guadalajara, Tijuana, Aguascalientes, Guanajuato, Los Cabos, Vallarta, que la verdad es que le han invertido mucho dinero y les están quedando padrísimos. No sé de quién sea de Guadalajara, pero su aeropuerto les quedó súper bonito. Ojalá que nos quede así de Ciudad de México, ojalá siguen todavía con la remodelación. No sé cuándo vayan a acabar, no sé si les va a llegar el mundial y no acabe, pero esperemos que sí. Y que se parezca, aunque sea un poquito al de Guadalajara, que la verdad a mí me encanta ese aeropuerto. Sur es el Grupo Aeroportuario del Sureste, aeropuertos, pero del sur de México, ¿no? Cancún, Cozumel, Huatulco, Mérida, Oaxaca, Veracruz. Y creo que ahí empezamos justamente a ver cómo les está yendo bien cuando vemos un aeropuerto que crece. Cancún, por ejemplo, yo me acuerdo hace muchos años que era una terminal, ya tiene cuatro o cinco, creo, muchas terminales. Siguen creciendo, entonces le está yendo bien. AC es Arca Continental, que es un proveedor, eh, en este caso es una embotelladora. Y vamos a ver ahora lo que tenemos en renta variable, que es RVST. Eso que vemos aquí, como hace rato veíamos, son acrónimos. ¿Acrónimos en qué? Aquí tenemos ETF en SP 500, Nasdaq y JP Morgan. Sabemos que, bueno, SP 500 son las 500 empresas más importantes en Estados Unidos. Es un fondo súper diversificado. Sí tiene un top de empresas que son las más representativas, pero bueno, al final lo que busca es que las 500 empresas diluyan el riesgo. Nasdaq es lo mismo, pero en tecnología, empresas en tecnología. Y JP Morgan, bueno, es uno de los bancos más importantes en Estados Unidos. Y aquí tenemos un histórico de cómo le ha ido a estos portafolios. En el caso del conservador, vamos a ver que tenemos tres barritas. La primera verde es el portafolio tradicional. La verde botella, un verde un poco más oscuro, es el exento, que está dirigido para PPR y para artículo 93. Recordemos que es exentar ISR de los rendimientos reales. Así que si bien pueden verla que está un poquito más arriba, no ganó más, más bien exentó el ISR, con eso el cliente tiene más rentabilidad. Y la gris es el benchmark, que sería una empresa externa con la misma composición o similar a la de Scandia. ¿Ok? Así que bueno, el portafolio conservador cerró con 9.5%, en el tradicional, el exento 10.1 y el vecino cerró con 8.9. El estabilidad cerró con 9.7%, el exento 10.3 y el vecino cerró con 10%.
El dinámico cerró con 14,5%, exento 15,1% y 14,4% en el benchmark, el vecino. Y el especulativo cerró con 16,7%, el exento 17,2% y el vecino cerró igual que nosotros con 16,7% en el tradicional. Así que aquí podemos ver justamente el rendimiento que le podemos llegar a dar a un cliente. Recordemos que son rendimientos anuales y que, bueno, pues a pesar de que tenemos, por ejemplo, en el caso de la renta variable, pues más del 50% muy volátil, pues también le ha ido bastante bien. Ahora, para portafolios de producto Crea Futuro son otros, son estos de aquí, que es producto estabilidad, estratégico y acciones USA. Estos tres portafolios se centralizaron en tres perfiles importantes que era un cliente sin riesgo, mediano riesgo o alto riesgo. Vamos a ver cada uno. El portafolio de estabilidad ya lo hemos visto, es un portafolio principalmente en renta fija. Busca no tener volatilidad y con eso, bueno, pues si bien es un rendimiento que protege al cliente de la inflación, le va a dar pues a lo mejor 1 o 2 puntos más. Estratégico. Este portafolio sí tiene hasta 30% máximo en renta variable y es importante mencionar que tiene una dinámica de generar reservas. Le voy a dar un ejemplo. Este portafolio, imaginemos que ese 30% principalmente genera una plusvalía de repente agresiva, o sea, tiene más 8% de rendimiento. El escándalo que va a hacer es esa reserva, ese rendimiento extra lo va a guardar en una reserva para que si en algún momento lo que tenemos en renta variable genera minusvalía, Scandia libera reservas y el cliente nunca va a ver una minusvalía en su inversión. O sea, nunca va a ver que se vaya para abajo la gráfica, ¿ok? A lo cual ofrece un rendimiento suavizado, aunque tengamos hasta el 30% de renta variable. Y el portafolio de acciones USA, que es un portafolio indexado al S&P 500, que como habíamos dicho, es uno de los fondos más solicitados y pedidos en el mundo porque son las 500 empresas más importantes en Estados Unidos. De cada portafolio manejamos un fact sheet que es justamente la conformación del portafolio, la estrategia y el histórico. Aquí tenemos, por ejemplo, el fact sheet de estabilidad, tenemos el del estratégico y el de acciones USA. Ese también nos va a decir justamente también el rendimiento con el cual cerró cada año. Y bueno, un poco de referencia de qué hay en el S&P 500. Decimos mucho de él, pero pocas veces se dice qué hay dentro de. Pues básicamente yo digo siempre que es invertir en la economía de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque son empresas en todos los sectores. Hay sector de tecnología, salud, financiero, telecomunicaciones, industrial, energía, inmobiliaria. Hay de todo. ¿Y qué hay en cada una? Bueno, obviamente las empresas más representativas de cada una. Sin embargo, hay un top. Hay un top 10. ¿Cuáles son las 10 empresas más importantes de S&P 500? Bueno, tenemos número uno, Apple, empresa líder. Uno ya se vuelve adicto a veces a su ecosistema porque tenemos de todo. Tenemos el reloj, tenemos el teléfono, el iPad, tenemos ya todo. Entonces, bueno, Apple como número uno. Número dos, Microsoft. Número 3, Alphabet, que es esta filial de Google. Cuarto lugar, Amazon. Quinto lugar, Tesla. Sexto lugar, Facebook. Séptimo lugar, Nvidia, que es esta empresa que crea los microchips para inteligencia artificial. Octavo lugar está Berkshire Hathaway, que es la empresa de Warren Buffett. Noveno lugar, JP Morgan, banco estadounidense. Y décimo lugar, Visa. Y bueno, aquí podemos observar justamente todo lo que son el top 10 de empresas. Y aquí voy a retomar un poquito esa frase que muchas veces dicen que cuando hay minusvalías es momento de oportunidad. ¿A qué se refiere? Recordamos que cuando hablamos de minusvalía es el decremento del valor de la acción en ese momento. Imaginen que en el portafolio S&P 500 tenemos una etapa de minusvalías que nos refleja -5%, -10%. ¿Qué quiere decir? Que estas empresas que están aquí, que están viendo, están bajando el valor de la acción. Es más barato comprar sus acciones. O sea, es como si fueras al supermercado y vieras que el kilo de limón te cuesta 5 pesos, 2 pesos. Híjole, pues a lo mejor te compras 5 kilos, ¿no? Y ya luego vemos si hacemos un,
un puesto de limonadas o a ver qué hacemos con el negocio, pero aprovechamos. Entonces, a veces también momentos de minusvalía se pueden analizar, dependiendo cada caso, claro, como momentos de oportunidad para comprar barata una acción y en el tiempo, cuando vuelva a crecer y retomarse, tengas una ganancia mucho más potencializada. Y bueno, pues para ir cerrando, aquí tenemos el histórico de varios de los índices que vemos en la presentación. Me quiero concentrar en dos principales, que es S&P 500, porque ahí podemos observar qué le estamos ofreciendo al cliente. Por ejemplo, en 2007, perdón, cerró con 3% de rendimiento. 2008 cerró con menos 38%. Oye, Pajo, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿son tan malas las empresas que tuvieron tanta minusvalía? Vamos a regresar al ejemplo de hace rato, de los lápices. Hay efectos de mercado que van a impactar siempre a las empresas. ¿Qué afectó en ese momento? Fue la crisis inmobiliaria en Estados Unidos. Fue cuando por muchos años Estados Unidos, la banca estadounidense daba créditos hipotecarios pues a la diestra y siniestra. O sea, a cualquiera que tuviera una identificación, aquí está tu préstamo hipotecario, cómprate una casa, ¿no? Pues todo el mundo sacó préstamos y préstamos y más préstamos. El problema fue que obviamente no eran préstamos bien analizados y la gente no los podía pagar después. Entonces, lo que se vino fue la crisis del 2008 en Estados Unidos, en toda la banca en Estados Unidos. Y pues aquí está reflejado justamente menos 38%. Si vamos avanzando, en 2009 se recuperó, tuvo 23%, 2010 12%, 2011 0%, se fue flat. En 2012, 13%, 2013, 29%, 2014, 11%, 2015, menos 0,73%, 2016, 9%, 2017, 19%, 2018, menos 6%, 2019, 28%, 2020, 16%, 2021, 28% y 2022, menos 19%. Eso que vemos ahorita, esa volatilidad de plusvalías muy agresivas o minusvalías muy agresivas, sí se va a ver cuando el cliente lo vayan ustedes a meter en el portafolio SP 500. ¿Ok? Pero como pueden observar, a pesar de que ha tenido plusvalías o minusvalías muy agresivas, siempre se va a recuperar. ¿Por qué? Porque justamente para eso es la diversificación. Ahora, vamos a ver el otro, que es el CETES. CETES empezó, bueno, digamos que el histórico muy bien. 2007, 7%, 2008, 8%. A partir del 2009 se quedó entre el 4 y el 3. 2009, 5%, 2010, 4%, 2011, 4%, 2012, 4%, 2013, 3%, 2014, 3%, 2015, 3%, y así estuvo muchos años. Bueno, unos dos más. 2017, 6%, 2018, 7%, 2019, 8%, 2020, 6%, 2021, 4%, 2022, 7%. Aquí podemos observar justamente que, pues si bien ha habido años con el 7%, en el histórico mayormente está el 3% proyectado. Entonces, por eso es que, ¿qué es lo que va a hacer Scandia? Va a ser un promedio. Va a tomar los máximos y los mínimos y los va a promediar para darle al cliente una expectativa mucho más real. Sería irreal decirle al cliente, te vamos a dar siempre el 28 o el 20 en SP 500, cuando observamos que en el histórico hay también años con 9%, con menos 19, con menos 6%. Entonces, es más sincero decirle, te vamos a dar un 8% promedio. En el tiempo se va a mover, pero promedio 8%. Y en la renta fija también, te vamos a dar un 5% promedio. Va a ser más arriba, más abajo, pero en promedio el 5%. Creo yo que es mucho más sensato decirle al cliente, darle una tasa de rendimiento base y de ahí obviamente pues va para arriba, puede ser mucho más. Ahora, cada proyección va a estar visualizando esto que yo les comento que es en la parte de la renta fija, bueno, pues un potencial en el portafolio estabilidad, 5% redondeado, en estratégico 6% redondeado y en acciones USA 8% redondeado. Ahora, muchas veces me dicen, oye, Pajo, pero en S&P 500 tengo yo otra propuesta de otra empresa
marca azul, roja, amarilla, la que ustedes quieran, le están dando al cliente un 15% de rendimiento y tú le estás dando el 8, o sea, como que no coincide, o sea, no cuadra. ¿Por qué? Porque Scandia está dando justamente un rendimiento sobre promedio de los últimos 10 años. Ahora, tampoco queremos salirnos de mercado, o sea, de ser una propuesta competitiva, a lo cual les dan esta gráfica, para que en la gráfica tengamos también, digamos que ese 15% en una gráfica, donde le dice a tu cliente, mira, aquí tengo yo la propuesta de Scandia, donde te están dando, digamos que el rendimiento base, que es la gráfica verde, es lo mínimo que te van a dar, de ahí hacia arriba. Si nos vamos con un escenario optimista, o sea, un escenario donde a los mercados les va increíble, tomamos solamente puros positivos en el histórico, podríamos llegar hasta acá arriba, que sería la gráfica, la línea gris. O sea, podríamos irnos hasta más de 12 millones, pero por lo menos te doy una base de la gráfica, la barra verde, que sería, digamos, que el rendimiento base y de ahí hacia arriba, la ganancia. Y bueno, pues cada portafolio le va a dar al cliente. En este caso tenemos un ejemplo de una inversión en un PPR en acciones USA. Este cliente, por ejemplo, invirtió en total, bueno, esta propuesta que estamos viendo me gusta mucho porque es un ejercicio como tipo pagos limitados, vida pagos limitados. No es un vida pagos limitados, pero es algo similar. El cliente solamente ahorra un periodo y el dinero lo deja ahí para que siga invertido hasta 65 años. En este caso, este cliente, por ejemplo, invirtió un total de 1.423.000 pesos. Está aquí. Y se va con 8.587.000 pesos. Oye, Paco, ¿y cómo lo hicieron? Bueno, pues es importante mencionar que fueron muchos años de estar trabajando ese dinero, porque si podemos observar, está en un portafolio de renta variable. Aquí vale mucho la pena en inversiones a largo plazo manejar renta variable, porque pues tenemos la oportunidad de poder trabajar una estrategia agresiva y que el cliente sí gane más dinero. Entonces, este portafolio, por ejemplo, le está dando al cliente pues bastante de 1.400.000, subió hasta 8 millones. ¿Ok? Y bueno, pues yo les invitaría que, como vieron en el curso de la mañana, hagan proyecciones, hagan ejercicios y vean justamente cómo cada escenario cambia con cada portafolio.